Bueno, vamos a empezar nosotros y después tal vez van a ir uniéndose los compañeros. Ahí. Bueno. Ok, chicos, como les dije, espero que se encuentren todos muy bien, que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a iniciar el estudio acerca de la interpretación del examen general de orina o del análisis de orina. Pueden denominarle urianálisis también. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste y para qué lo realizamos. Sabrán ustedes, chicos, como ya habíamos mencionado, incluso cuando habíamos estudiado acerca de la función renal, si es que recuerdan, ¿sí? Que la orina generalmente se produce justamente con todas las sustancias de desecho, ¿cierto? Recuerden que los riñones tienen la capacidad de filtrar y reabsorber aquellos nutrientes o aquellas sustancias o solutos le denominamos que pueden ser reaprovechados nuevamente en circulación general y aquellos que no van a ser utilizados, que son estrictamente desechos, es lo que se elimina o se excreta a través de la orina, porque conteniéndolos en circulación general serían tóxicos para el organismo. ¿Ok? Bueno, entonces, como una definición textual, podríamos decir que la orina es un ultrafiltrado del plasma. Recuerden que todos los sustratos, todas las moléculas se encuentran en plasma, es decir, en circulación general, y a partir de ese plasma es que los riñones realizan el ultrafiltrado. Por eso decimos que cierta cantidad de litros de sangre puede pasar por los riñones para que ocurra este proceso de filtrado. Entonces lo que los riñones hacen es excretar todos los desechos formando la orina. Estos productos de desechos se obtienen justamente como productos tras la metabolización de estas sustancias orgánicas que ocurren a nivel celular, molecular, celular. Es decir, metabolismo de hidratos de carbono genera desechos, metabolismo de las proteínas genera desechos también, así como el metabolismo de las grasas. Hay ciertas sustancias que deben ser eliminadas en mayor y en menor proporción a través de la orina. Y justamente con todas estas sustancias que nosotros podamos observar, estudiar y analizar en orina, podemos saber el funcionamiento de los riñones, pero no solamente de los riñones, sino el estado general del paciente también. Hay varias sustancias que podemos analizar a través de la orina que podría ayudar a saber si la presión arterial está funcionando de manera correcta. Por ejemplo, teniendo en cuenta si es que se está excretando más de lo necesario de ciertos electrolitos, por ejemplo. ¿Ok? Hay ciertas sustancias de bajo peso molecular y de peso molecular muy alto. Es decir, que hay ciertas sustancias que no deberían pasar por ese proceso de filtrado, es decir, que no deberían atravesar los glomérulos, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, caso encontremos ciertas sustancias como glucosa, por ejemplo, en orina, tendríamos que conocer la causa. Si es que se observa también hiperglicemia o no hay hiperglicemia, por ejemplo, para saber si los riñones están funcionando de manera correcta o se debe a un factor determinado nada más de manera aleatoria. Bueno, estas son ciertas sustancias orgánicas e inorgánicas que podríamos encontrar en orina, también con una concentración aproximada. Cloruro de sodio puede ser eliminado a través de la orina, potasio también,
ciertos ácidos, amoníaco claramente, que sirve también para la utilización o síntesis de urea. Recuerden que la urea se elimina el 50% aproximadamente y el 50% restante vuelve a circulación general. En cambio, el amoníaco resulta tóxico. Vemos un poco de ion calcio, hierro también y otras sustancias que pueden ser eliminadas. Como les dije, hay ciertas sustancias de peso molecular mayor, es decir, cuando hablemos de las proteínas, por ejemplo, que se pueden eliminar a través de la orina, veremos que hay una cantidad moderada de proteínas que pudiera ser eliminada a través de la orina, pero lo normal es que grandes moléculas no atraviesen los glomérulos. Bueno. ¿Cuál es la importancia clínica de analizar orina? A lo largo de la clase, chicos, les voy a mostrar que no solamente se hacen análisis simples con respecto a la orina para observar células y demás solamente, sino también se pueden hacer otros estudios con respecto a la orina, como son aldosterona, por ejemplo, ¿sí? Que van a poder ayudar a diagnosticar y controlar también otros tipos de afecciones, no solamente los que tengan que ver con disfunción renal. Entonces, tenemos varias opciones o varias aquí causas que tornan importante a estos análisis. Ejemplo, obtener información sobre el estado funcional de los riñones. ¿Por qué análisis de orina va a obtener información funcional de los riñones? Si es que se están excretando solamente sustancias como productos de desecho, la funcionalidad del riñón está de manera óptima porque está desarrollando y desempeñando la función adecuada. Si es que observamos proteínas de alto peso molecular con persistencia, si observamos moléculas de glucosa, ¿sí?, en grandes concentraciones en orina, hematíes, muchos leucocitos, ahí sí estaríamos asociando a ciertas patologías y este análisis sencillo de orina pudo que podamos, o mejor dicho, pudo demostrar que existen ciertas alteraciones con respecto a los riñones. O también detectar alteraciones en las vías urinarias, como podría ser pielonefritis, cistitis, por ejemplo, ciertas inflamaciones que se puede dar en el tracto urinario o en las vías urinarias. Eso podemos hacer a través de cultivos, por ejemplo, urocultivos, ¿sí? Y también evidenciar la existencia de problemas metabólicos, es decir, hablamos de problemas metabólicos cuando se obtienen sustancias de desecho que no se eliminan de manera correcta o se producen en exceso. En ese caso podemos hablar de disfuncionalidad del metabolismo de proteínas, por ejemplo, es decir, excretar de manera aumentada altas concentraciones de proteína en orina o de manera disminuida urea, por ejemplo, no excretar de manera correcta las moléculas de urea, o creatinina, que se excreta el 99% aproximadamente de la molécula debe ser eliminada. Entonces, todos esos metabolitos van a ayudar a diagnosticar también o a evidenciar problemas metabólicos. Si es que se eliminan de manera exagerada o de manera disminuida, o simplemente no se están eliminando también, ¿ok? Entonces, resumiendo, chicos, podemos tener información acerca de cómo están funcionando los riñones, si es de manera correcta o no, detectar también alteraciones en las vías urinarias y evidenciar problemas metabólicos. Función del riñón, funciones de los riñones, alteraciones en las vías urinarias y evidenciar problemas metabólicos. Esa es la importancia clínica, médica, que va a otorgar estos análisis de orina. ¿Okay? Si tienen alguna duda, chicos, me van avisando nada más.
Bueno, ¿cómo puede ser la colecta? Vamos a hablar un poco de toma de muestra también. Para poder analizar una muestra de orina, claramente que el paciente primero debe colectar y hay varias formas de colectar muestras de orina dependiendo de quién sea el paciente. Ejemplo, si es un niño pequeño o recién nacido, por ejemplo, no necesariamente deba ser recién nacido, pero niños que utilicen pañal, por ejemplo, claramente que vamos a necesitar la utilización de bolsas colectoras. Hay ciertas rigurosidades dependiendo del tipo de análisis que vayamos a realizarle a la orina. Si es para cultivo de orina, es decir, para realizar urocultura, la toma de muestra debe ser incluso más rigurosa aún, pero siempre solicitarle al paciente el aseo de los genitales de manera previa a la toma de muestra, ¿ok? Para garantizar que esa muestra o ese fluido sea lo más limpio posible. Entonces tenemos distintas técnicas de recolección de muestra. Podría ser micción espontánea, ¿sí? Que el paciente mismo va a colectar la orina de manera espontánea, sea el paciente masculino o femenino, indistintamente. Para los niños utilizamos bolsas colectoras. Podemos tener pacientes con catéteres o sondas, ¿sí? De los cuales vamos a necesitar obtener la muestra a partir de esas sondas justamente. Estas sondas sabrán ustedes que debe ser cambiada por ciertos lapsos de tiempo, es decir, no puede ser la misma que se esté utilizando varios meses, por ejemplo, ¿ok? O también se puede realizar punción suprapúbica para obtener la muestra de orina. Bueno, entonces hay diversas técnicas de recolección de la muestra de orina. Va a depender de quién sea el paciente y en qué estado se encuentre. Y estas son unas recomendaciones con respecto a la toma de muestra también. Claramente que vamos a preferir la primera orina de la mañana debido a que esta muestra va a estar más concentrada. Vamos a observar mejor el sedimento, se va a observar mejor también los solutos o los metabolitos, si es que fueron excretados de manera correcta o no, si es que son solamente productos de desecho o son metabolitos que están alterando la función de los riñones, si hay cristales, por ejemplo. Entonces, todo eso vamos a encontrar de manera más concentrada siendo la primera orina de la mañana. Si es que no se puede colectar la primera orina de la mañana, lo que se recomienda es, a ver cómo les digo, se recomienda atajar, por decirlo, dejar la orina por lo menos una hora antes de la expulsión de la misma, antes de colectar la muestra de orina, que esté en reposo por lo menos una hora. ¿Ok? Bueno, previo aseo del área genital, claramente, en el caso de las mujeres es incluso más riguroso. Se deben separar los labios para la buena colecta, ¿sí? Previa higienización también, lo mismo para los varones. Los resultados que vayamos a obtener van a ser proporcionales también a la calidad de la muestra. Ejemplo, ya habrán escuchado hablar ustedes de la orina de 24 horas, ¿sí? Las orinas de 24 horas sirven para analizar varios analitos nuevamente. Creatinina de 24 horas, 17 cetosteroide, la aldosterona, ¿sí? Ácido 5 hidroxiindol acético, por ejemplo, son determinaciones que requieren la colecta de orina de 24 horas. Esa muestra debe estar refrigerada de manera correcta, ¿sí? Para evitar pérdida de solutos, para evitar la inestabilidad también con respecto al análisis. Entonces,
Si la toma de muestra es mala, el resultado probablemente va a ser malo también. Entonces, siempre los resultados van a ser proporcionales a la calidad de la muestra. Siempre que se colecta una orina espontánea que sea la primera de la mañana, lo ideal es llevar directamente a la zona o al laboratorio donde va a ser analizado. ¿Por qué? Porque la muestra de orina debe evaluarse en las próximas horas en que se haya tomado la muestra. Es decir, no puede llegar a la muestra a las 7 de la mañana y que el análisis se realice recién a las 7 de la noche, por ejemplo, ¿sí? Todas las orinas de la mañana deben ser analizadas por la mañana y todas las de la tarde deberían ser analizadas por la tarde. ¿Por qué? De esa manera vamos a evitar precipitaciones de cristales, por ejemplo, vamos a evitar la proliferación bacteriana. Entonces, siempre tener en cuenta el horario de la colecta, si es o no la primera de la mañana, para poder garantizar resultados fidedignos también y confiables. En pocas palabras, chicos, lo que quiero decirles es que las muestras de orina son bastante inestables tras largos periodos de tiempo para el análisis. Lo más rápido posible posterior a la colecta debe ser analizada. Bueno, tenemos ciertos componentes del análisis o del examen general de orina. En el examen general de orina o análisis simple de orina, vamos a encontrar tres tipos de exámenes más importantes. Hablamos de un examen físico, hablamos de un examen químico y también hablamos de un examen microscópico. ¿En qué consiste cada uno? Vamos a hablar de manera detallada de cada uno más adelante, pero ya les voy explicando. El examen físico consiste en observar a la orina en su estado físico, es decir, determinar el color, determinar la turbidez, por ejemplo, si es que la orina está amarilla, si es que está de color marrón, rojo, azul, verde, por ejemplo. Lo ideal y lo normal, saben ustedes, es que la orina debería ser de un color amarillo, no tan oscuro y no tan claro tampoco. En algunos casos puede presentarse un amarillo opaco, ¿sí? Medimos también el volumen. No se debería aceptar muestras inferiores a 15 ml. ¿Por qué? Debido a que la concentración va a ser muy baja para el análisis. No va a ser una orina representativa. Entonces, lo ideal sería mililitros superiores a 20 aproximadamente. El examen químico se realiza a través de tiras reactivas, ya les voy a mostrar, en el cual se puede analizar tanto la densidad, el pH, las proteínas, glucosa, hemoglobina, leucocitos, bilirrubinas, nitritos, por ejemplo. Y aquí sí nos vamos a detener bastante porque aquí es donde vamos a tener la mayor cantidad de información necesaria que podríamos extrapolar también a otras informaciones como sería la glicemia, por ejemplo. Presten mucha atención, chicos, porque todo vamos a tener que hacer análisis tanto observando estos componentes en orina, vamos a tener que extrapolar a sangre también para confirmar que haya o no ciertos tipos de patologías. Y el examen microscópico, como su nombre dice, se trata de observar sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Los elementos que se van a obtener posterior al centrifugado de la muestra de orina. Ustedes ya habrán tenido prácticas de laboratorio en el cual hayan analizado muestras de orina. Si es que me confirman, por favor, entonces van a
les va a resultar más fácil comprender lo que les estoy diciendo. ¿Ok? ¿Ya realizaron prácticas de análisis de orina? Prof, alguns alunos já realizaram e tem alguns que estão fazendo ainda. Ah, ok. Bueno, entonces en esas prácticas habrán visto ustedes en qué consiste la tira reactiva, en qué consiste el análisis físico y también el microscópico. Los más importantes, en realidad el físico es muy importante también porque según la coloración de la orina podríamos sospechar de algún tipo de infección o alguna inflamación, ¿sí? O pérdidas de grasa, pérdidas de proteína, por ejemplo, si es que presenta burbujas o bolias, como dicen en portugués. Entonces también el físico es bastante importante. Pero el químico, el examen químico, va a arrojar incluso más componentes y el examen microscópico es el que va a permitir observar células, sean células epiteliales escamosas, sean células como los leucocitos, por ejemplo, sean cilindros, cristales y otros elementos formes. Podemos ver bacterias, hongos, tricomonas también, que son protozoarios de transmisión sexual. Podemos observar todos estos en el sedimento urinario. Para el diagnóstico de tricomoniasis, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces el examen general de orina cuenta con examen físico, químico y microscópico. Primeramente se procede a observar la muestra de orina de manera física. Luego se introduce esta tira reactiva a la orina, luego se centrifuga para obtener el sedimento. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. Como les dije, chicos, el examen físico va a permitir observar la turbidez o claridad que pueda tener la orina. ¿Cómo podemos medir la turbidez? En realidad eso se hace a ojo nada más. Vamos a realizar de esta manera, teniendo la muestra de orina, llevamos a la luz artificial, si es que la orina permite el paso de luz artificial, entonces la muestra de orina no es turbia. Y va a depender de la cantidad de sedimentos también que podamos obtener posterior al centrifugado. Si es que la orina es muy turbia y no deja pasar la luz artificial desde el primer momento en que es excretada, es decir, desde el momento en que el paciente lleva su muestra de orina al laboratorio, entonces podríamos pensar en leucocituria, es decir, exceso de leucocitos en orina, y eritrocituria también. Eritrocitos en orina. Leucocitos y eritrocitos podrían dar cierta turbidez a la orina. En cambio, si la orina excretada es clara, no es turbia, pero se vuelve turbia al estar en reposo. Eso podría ser por otras condiciones también. Por eso les digo siempre que en el momento de la colecta ya debe ser analizada la muestra para evitar precipitaciones. La turbidez posterior podría deberse a proliferación bacteriana. A veces puede haber contaminación entre las muestras también. O precipitación de sales como oxalato de calcio, por ejemplo, fosfato amorfo, urato amorfo, ácido úrico, ¿sí? Presentes en grandes cantidades en procesos patológicos o también según la calidad de la dieta. Ejemplo, cristales de ácido úrico, vamos a observar dependiendo también de la calidad de la dieta. Un ejemplo serían las dietas hiperproteicas, por ejemplo, ¿sí? Las dietas hiperproteicas a largo plazo lo que hace es que aumente el ácido úrico también, o va a depender si es que el paciente padece de gota. Ejemplo, también podríamos observar cristales de ácido úrico en orina.
Pero de igual manera, esto no se da solamente cuando la orina está en reposo, sino va a depender también de estas condiciones, si son procesos patológicos o según la calidad de la dieta, para que ya aquí también en el momento de la excreción podamos observar estos cristales o precipitaciones. ¿Ok? Esto con respecto a la turbidez de la orina. Si es turbia, ligeramente turbia o es una orina clara. Luego tenemos el volumen. El volumen colectado también va a ayudar a saber si el paciente tiene la capacidad de generar orina adecuada, el volumen adecuado, mejor dicho, ¿sí? Y hay ciertos conceptos también. Ejemplo, denominamos anuria a la excreción menor de 100 ml de orina en un día, es decir, en 24 horas. Esto es poquísimo. Ausencia prácticamente, ausencia completa de orina, más o menos, ¿sí? Y hablamos de oliguria cuando la excreción es menor a 400. No llega a anuria aún porque sí hay mayor secreción de orina, mayor generación de orina. Y hablamos de poliuria cuando la excreción es mayor a 3 litros de orina en un día. Ausencia, aquí tenemos ni tan ausente, ni tampoco podríamos llamar de poliuria, claramente porque la cantidad es menor a lo que debería excretarse por día. Y poliuria pueden sufrir, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ¿sí? Que sería excreción mayor a 3 litros de orina en 24 horas. La eliminación aproximada normal, dependiendo también de la constitución física del individuo y de la cantidad de líquidos que pudiera ingerir por día, claramente que si hay una sobrehidratación, la eliminación va a ser mayor también. Aproximadamente se eliminan 1.4 a 1.5 litros de orina al día, ¿sí? Y hay personas que a veces consiguen solamente consumir medio litro de agua, por ejemplo. A ver, tengo aquí mensajes. A ver, una prueba de orina que detecta tuberculosis. Va a depender, por ejemplo, la verdad que no había escuchado hablar aún acerca de la detección de tuberculosis a través de la orina. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos que sí ayudan a la detección de manera más rápida, por decirlo, y de manera más fidedigna también. Con las muestras de esputos, por ejemplo, y las coloraciones, en el caso de que podamos encontrar la bacteria presente, o también de la prueba de la tuberculina, ¿sí? Son pruebas que se realizan en efecto de manera más específicas para el diagnóstico de tuberculosis. Voy a investigar un poquito más, Noemia, porque no quiero mentirte, pero no había escuchado hablar aún de que se pueda detectar tuberculosis a través de la orina. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, que hablan de la prueba de Lamb. No sé si te referís a esa. Menciona que es una prueba sencilla, sería como un test rápido aproximadamente, que ayuda a detectar tuberculosis en pacientes que sean también portadores de VIH, ¿sí? O enfermedad graves a partir del VIH. Acabo de leer que es una prueba sencilla y solicitada y requerida por la Organización Mundial de la Salud. Entonces está aprobada la prueba. La verdad que voy a investigar un poco más porque en mi práctica, es decir, en mi práctica profesional, no había realizado
esa prueba. Yo personalmente. Ok. Bueno, vamos a continuar. Ok. Entonces, chicos, el volumen también ayuda a saber si es que el paciente está con algún inconveniente para excretar la orina, si es que la funcionalidad de los riñones es correcta, porque no es normal que no se excrete la cantidad mínima requerida por día, y menos si es que los individuos se hidratan también de manera correcta. Habíamos hablado del examen físico también haciendo alusión al color, a la coloración de orina. ¿Cuál sería una coloración normal? Esto es más bien didáctico, pero una coloración normal estaría entre el número 3 y 4 aproximadamente, ¿sí? Es muy raro observar orinas demasiado claras, como la número 1. Esto podría darse a lo largo del día, pero en casos de sobrehidrataciones, ¿sí? Orinas concentradas difícilmente vayamos a encontrar con esta coloración. Normalmente podemos observar las amarillas de esta manera o como la número 4, por ejemplo. Esta que ustedes observan aquí, la verdad que es ya un amarillo más bien oscuro, tendiendo al oscuro, ¿sí? Y se observa bastante turbia también. Las orinas pueden adquirir coloración, como estas oscuras que ustedes ven aquí, en presencia de hematuria, por ejemplo. Exceso de hematíes en orina. Pueden adquirir coloración dependiendo del fármaco también. Esta es una tabla que van a encontrar en el libro de Balcells, según orientaciones con respecto al color. Es decir, rojo, por ejemplo, causas patológicas y causas no patológicas. Las patológicas podrían deberse a presencia de hemoglobina, porfobilinógeno, por ejemplo, que las porfirinas, que son productos que se obtienen tras la descomposición de la hemoglobina. Y unas causas no patológicas de coloración roja a la orina podrían ser colorantes, remolacha, por ejemplo. Esto ya va a depender de la dieta, ¿sí? Y fármacos diversos. Luego tenemos verde, azul, ¿sí? Los verdes pueden ser a causa de algunos preparados vitamínicos. No sé si ya alguien habrá consumido complejos vitamínicos, como sea vitamina C, específicamente también complejos de la vitamina B, ¿sí? Y habrá observado su orina de un color amarillo más intenso, ¿sí? Eso es característico también de la pérdida de vitaminas por exceso, en realidad por consumo más que nada. Recuerden que hay las vitaminas hidrosolubles que esas constantemente estamos eliminando y deben ser repuestas día tras día. Entonces el exceso de las mismas es lo que se va, o las partes que ya no son absorbibles son las que se van eliminando también en orina, generando ciertas coloraciones. Pero son coloraciones a causas no patológicas. ¿Ok? Azul, verde, por ejemplo, podríamos tener en el caso de ciertas, aquí menciona ninguna, pero podrían ser ciertas infecciones en algunos casos del tracto urinario a causa de pseudomonas, por ejemplo, que es la que da cierta coloración también a la orina. En caso de que tengamos coloración marrón, puede ser presencia de pigmentos biliares, mioglobina también, y estas sí serían causas patológicas. Bueno, con respecto al olor, chicos, esto no es como para un valor diagnóstico, ¿sí? Más bien es aproximado. El olor sabemos que es un poco fuerte, ¿sí? En algunos casos puede ser débil, dependiendo también
En el caso de que tengamos muestras con crecimiento bacteriano, ahí sí el olor va a ser más fétido, más fuerte también, reconociendo el olor a amoníaco, como menciona aquí, ¿sí? Tiende a ser también como una orina podrida, por así decirlo, ¿sí? Puede alcanzarse a oler cierto alcohol, por ejemplo. Ok. Aquí se menciona con olor a alcohol, intoxicación por etanol, por ejemplo, olor amoniacal, ciertas infecciones bacterianas, a fruta fresca o acetona. Sería, por ejemplo, acidosis metabólica, más frecuentemente en pacientes que padezcan de diabetes mellitus, puede ocurrir también. Disfuncionalidad hepática, por ejemplo, podría ser olor a rancio, como les dije, a podredumbre. Ok. Fenilcetonuria también se puede diagnosticar en los recién nacidos con el test del piecito. Olor a rancio podría deberse, por ejemplo, a tiroxinemia, es decir, el exceso de esta hormona tiroxina en orina, en sangre, perdón. Ok. Bueno, eso con respecto al análisis físico que podamos hacerle a las muestras de orina. Ok. Bueno, entonces, resumiendo, el examen físico es para determinar la cantidad de orina, el volumen, el color, el olor, ¿sí? Y la turbidez que pueda presentar la orina. Luego viene un examen un poco más riguroso, que es el examen químico. Estas son las tiras reactivas que les acabo de mencionar, son como unos papeles que tienen impregnados en ellos ciertas concentraciones también. A mayor presencia del soluto, la coloración va a ser mayor también, mayor concentración, mayor coloración. Y estos son los parámetros que debemos tener en cuenta para saber la presencia, ausencia y en cuanto a concentración también de cada determinación. Estas tiras reactivas se introducen nada más en la muestra de orina y se hace una lectura alrededor de los 60 a 120 segundos aproximadamente. El último o la última determinación que debe ser estudiada es la de los leucocitos, que admite un tiempo mayor de 120 segundos. Los demás deben ser analizados al minuto. Tampoco se debe exceder este tiempo para el análisis debido a que ya podemos tener lecturas erróneas. Bueno, fíjense, esta sería la columna que corresponde a leucocitos, a nitritos. Nitritos aparecen en algunos casos de ciertas infecciones bacterianas a causa de bacterias que tengan la capacidad de reducir los nitratos a nitritos, por ejemplo, ¿sí? Tenemos urobilinógeno, la eliminación de proteínas. En algunos casos, la eliminación de proteínas no se asocia a patologías, va a depender de la concentración y de la frecuencia con que se eliminen proteínas en orina. Esto ya habíamos hablado cuando mencionamos el metabolismo de las proteínas e hicimos alusión a la albúmina, ¿recuerdan? La albúmina es más sensible al estudio de disfunción renal, por ejemplo. La albúmina no debería aparecer en orina. Tenemos el pH, tenemos la presencia de sangre. En realidad hablamos más bien de hemoglobina con presencia o ausencia eritrocitaria. Hablamos de densidad, cuerpos cetónicos. La presencia de cuerpos cetónicos puede estar asociado a patologías como puede que no también. Las patologías a las que se relacionan los cuerpos cetónicos sería con déficit del metabolismo, por ejemplo.
de hidratos de carbono o por la hiperproducción o utilización de grasas como fuente energética. Entonces, esos serían casos de disfunción metabólica con respecto a hidratos de carbono y lípidos para la expulsión de cuerpos cetónicos en orina, aunque puede deberse también a condiciones febriles, ¿sí? Tenemos el caso de bilirrubina y tenemos glucosa también. ¿Qué es lo que hacemos? Se introduce esta tira reactiva a la orina y ahí vamos viendo la coloración. Si glucosa tiene esta coloración celeste, significa que no hay presencia de glucosa en orina. Como les dije, no solamente es importante observar glucosa en orina, sino también deberíamos corroborar que exista hiperglicemia o no. Puede ser que la glucosa en orina esté presente, pero no se deba a una causa de hiperglicemia. Me explico. Imagínense que llega un paciente a urgencias en descompensación nada más. Entonces lo que se hace es administrarle suero glucosado y claramente que va a ser una hiperglicemia transitoria nada más, no porque el paciente padezca de diabetes mellitus, por ejemplo, ¿ok? Y las tiras reactivas están preparadas y son sensibles a aproximadamente 100 miligramos o concentraciones superiores a 250 miligramos por decilitro. Aquí menciona milimol por litro, que sería lo mismo que miligramos por decilitro en sangre. ¿Ok? Si tuviéramos concentraciones de 500 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, tendríamos aproximadamente esta coloración. Y así lo único que hacemos es observar los colores para determinar la concentración y ahí determinar también más adelante la causa. Con este análisis sencillo de la tira reactiva no vamos a saber la causa, pero si observamos de manera frecuente proteinuria, es decir, proteínas en orina, sin causas aparentes, entonces claramente que debería hacerse un estudio más exhaustivo. Corroborar disfunción hepática, corroborar disfunción renal, hiperproducción de proteínas, por ejemplo. Okay. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos analitos que se van analizando en el examen químico. Hablamos de una densidad, del estudio de densidad. Es un método sencillo, pero es inespecífico. No vamos a diagnosticar patologías simplemente con la densidad. Es inespecífico y es inexacto también. Lo único que indica es el peso de solutos disueltos en la orina, el peso, por eso hablamos de densidad, ¿sí? En condiciones normales, la densidad de la orina varía entre 1016 a 1022 y va a depender, hay una cierta importancia clínica también con respecto a la densidad. Fíjense, esto sería en adultos, 1016 a 1022 aproximadamente. Hablamos de densidad en orina de recién nacidos de 1012, ¿sí? Adultos 1001 a 1035, 1016 a 1024. Adultos con ingesta normal de líquidos, ¿sí? Con una hidratación normal. La importancia o la aplicación práctica que pudiéramos darle a la densidad es valores superiores a 1025, que es el valor máximo de referencia, podría deberse a baja perfusión renal, ¿ok? Por ejemplo, podría ser una causa de deshidratación, va a ser mayor cantidad de solutos disueltos en orina, por eso la densidad es mayor, es decir, a lo que voy es que la orina va a ser más densa, más pesada. Va a haber más solutos debido a un exceso de deshidratación, diabetes mellitus no controlada, por ejemplo, o el síndrome de déficit de
la hormona antidiurética, enfermedad hepática también. Concentraciones inferiores a 1010 indicarían que hay mayor cantidad de líquidos a diferencia de solutos disueltos en orina. Hablamos de diabetes insípida, por ejemplo, que no es lo mismo que diabetes mellitus, ¿sí? Hablamos de polidipsia o tratamiento con diuréticos también. Mayor cantidad de líquidos, poca concentración de solutos. Por eso la densidad es menor. Ok. Luego hablamos de pH también. El pH no es un reflejo de la excreción de ácidos, por ejemplo, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos vamos a tener una cierta noción cuando hablamos de pH para hablar de acidez o basicidad con respecto a los ácidos que puedan excretarse. Pero en este caso, más bien es un reflejo de la concentración de iones no tamponados y no de la excreción de ácidos. Podemos tener condiciones normales entre 4.6 y 8. Aquí estaríamos hablando de orinas ácidas y alrededor de 8 de orinas básicas. No deberían superar pH 8. Bueno, y aquí tenemos ciertas condiciones que pueden generar orinas con pH menores a 4.5 y superiores a 8. Lo normal sería, como les dije, entre 4.0 a 4.5, por ejemplo, una orina ácida o un poco superior, pero nunca menor a este valor. Si tuviéramos pH inferiores a 4, estaríamos hablando de acidosis metabólicas, por ejemplo, como la cetoacidosis diabética, en algunos casos de diarrea crónica, dieta cárnica, es decir, excesos de carne roja, por ejemplo, insuficiencia respiratoria crónica también, y luego una orina alcalina con valores superiores a 8. Podría deberse a alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, infecciones urinarias por gérmenes productores de ureasa, por ejemplo, como es el caso de Proteus mirabilis. Dieta vegetariana también puede causar que el pH de la orina aumente. En ese caso, por el déficit de proteínas animales también. Voy pasando, me avisan nada más. A ver, ok. Bueno, glucosa, chicos. Glucosa es un determinante de la función renal también, como ya habíamos visto. La glucosa, las proteínas como albúmina son determinantes de la función renal. Fíjense que la glucosa es filtrada y completamente reabsorbida. ¿Qué significa eso? No debería eliminarse glucosa en orina bajo ninguna circunstancia normal, ¿ok? Esas tiras químicas reactivas que les acabo de mostrar detectan valores superiores a 100 miligramos por decilitro. Es decir, que con 150 miligramos por decilitro de glucosa en sangre ya podría detectarse también glucosa en orina. ¿Por qué? Porque ya excede la capacidad de filtro y reabsorción de los túbulos o del túbulo proximal, por ejemplo, donde es absorbido. Pero como les dije, chicos, puede que sea patológico y puede que no también, si es que está asociado o no a hiperglicemia. Lo que se debe hacer es determinar la causa. No solamente porque ustedes observan, claramente que debe ser un llamado de atención para determinar la causa, como les dije, y diferenciar si existe o no hiperglicemia. En el caso de que haya glucosuria, es decir, glucosa en orina, acompañado de hiperglicemia, ahí sí estamos frente a un problema más grave. Si no, no. Sepan también que hay otros azúcares, como son la lactosa, por ejemplo, que pueden dar una reacción cruzada
Es decir, fructosuria, por ejemplo, es decir, fructosa en orina, puede ser eliminada también en orina o galactosuria, y estos pueden crear como falsos positivos de glucosa en orina. Ok. Primero y principal, observan glucosa en orina. Se debe determinar la causa. La causa, esto es lo más importante. Presencia o no de hiperglicemia. Fíjense, este es el umbral renal, es decir, la capacidad de filtración que va a tener el riñón. Claramente que cuando se excedan esas capacidades de absorción y reabsorción, entonces las moléculas de glucosa fácilmente van a atravesar y llegar a la orina. Bueno, las moléculas de glucosa, chicos, se van a presentar en orina entonces cuando la carga, ¿sí? O la capacidad de filtración sea superada, como serían niveles superiores a 180 miligramos por decilitro, por ejemplo. Fíjense aquí. Aquí tenemos miligramos, la cantidad de glucosa transportada, y miligramos por cada 100 ml, la concentración de glucosa en plasma y la excreción de glucosa en orina también. Este umbral renal sería la capacidad de filtración, ¿sí?, que va a tener el riñón con respecto a las moléculas de glucosa. Tenemos filtración glomerular y resorción tubular. Como les dije, teniendo valores superiores 200 miligramos por ml, por ejemplo, o 300, ya vamos a superar la capacidad de filtración, la filtración supera el transporte tubular, por eso es que ya se van a excretar moléculas de glucosa en orina. Concentración de glucosa en plasma entre 300 a niveles superiores, ya supera el umbral renal, entonces la capacidad de filtración también se pierde. Moléculas de glucosa entonces van a ser dirigidas también hacia la orina. Esto no se puede utilizar como diagnóstico para diabetes mellitus, tengan en cuenta, ¿sí? Solamente de una vez. Bueno, hablamos de glucosuria cuando hay presencia de glucosa en orina. Presencia de glucosa en orina que no está acompañado de hiperglicemia podría deberse a tubulopatías o embarazo. Fíjense, tenemos una condición fisiológica para la eliminación de glucosa. Podría ser, por ejemplo, debido a diabetes gestacional, ¿sí? Pero no hablamos de diabetes mellitus en este caso. Ya una glucosuria acompañada de hiperglicemia, ahí sí podría orientarse a diabetes mellitus. ¿Qué es lo que hace el médico? El médico solicita un análisis general de orina y observa que hay glucosa en orina. Bueno, entonces lo que se puede solicitar es justamente el dosaje de glicemia para que pueda corroborar que realmente la capacidad de los túbulos ya están siendo sobrepasadas, es decir, la capacidad o la glicemia está tan alterada que ya la capacidad de filtro está siendo alterada. Por eso es que se dejan pasar moléculas de glucosa a orina. ¿Ok? Ahí sí podríamos hablar de diabetes mellitus. Otras alteraciones endocrinas, por ejemplo, como podría ser hipertiroidismo, ¿sí? Enfermedades pancreáticas también hacen que aumente la glicemia, por ende se elimina glucosa en orina, como podría ser pancreatitis crónica, carcinomas pancreáticos, por ejemplo, ¿sí? Esas alteraciones hacen aumentar glicemia.
y por ende eliminar glucosa en orina. Alteraciones metabólicas graves también, como serían tumores o hemorragias, o ciertos fármacos, como corticoides también hacen aumentar glucosa en sangre. Ok, bueno. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Con respecto a la glucosa. Sí, profe. Bueno. Vamos con respecto a los cuerpos cetónicos. Hay 3 tipos de cuerpos cetónicos. Ya sabrán ustedes cómo se forman estos cuerpos cetónicos a través de la utilización de las grasas, ¿sí? Por una, a ver, ¿cómo les puedo decir? Por una adaptación del organismo, pudiendo utilizar estos cuerpos cetónicos como fuente energética también. El único que puede ser detectado en orina es el ácido acetoacético a través de la tira reactiva también. Exceso de cuerpos cetónicos o la cetonuria, cuerpos cetónicos en orina, puede reflejar alteración del metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Como fuente energética. Es decir, no se está pudiendo utilizar de manera correcta los hidratos de carbono y lo que se hace es promover la utilización de lípidos o la movilización de depósitos lipídicos. Lo que se hace es convertir a las moléculas de acetilcoenzima a cuerpos cetónicos, por ende también hay exceso de cuerpos cetónicos en sangre y también mayor eliminación a través de los riñones. Esto sería una adaptación nada más para la utilización de los lípidos como fuente energética. A la larga, esto puede desencadenar también insuficiencias renales porque el organismo no está preparado para esto. El exceso de cetonuria, por ejemplo, podría deberse a varias causas como podrían ser metabólicas, factores dietéticos y aumento de los requerimientos metabólicos también. Ejemplo, con causas metabólicas para la cetonuria podría ser diabetes mellitus mal controlada, ¿sí? Diabetes mellitus también va a desencadenar una mala utilización de hidratos de carbono como fuente energética, promoviendo la movilización de lípidos. Glucosuria renal, también glucosuria sería glucosa en orina. A causas renales también eso permite cetonuria. Enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Y aquí vemos la alteración o disfuncionalidad del metabolismo de los hidratos de carbono. Hay ciertas enzimas que se utilizan para la hidrólisis del glucógeno y obtención de glucosa como fuente energética. A veces, frente a ciertas alteraciones o déficits enzimáticos, se deja de producir o de hidrolizar esas moléculas. Entonces no vamos a tener nuestra fuente de energía principal. Entonces lo que hace el organismo es adaptarse a lo que tiene y se promueve la utilización de lípidos. Factores dietéticos, por ejemplo, haciendo alusión a ayunos prolongados. Recuerden que el ayuno prolongado, el ayuno intermitente, promueve la utilización de lípidos como fuente energética y eso también podría aumentar cetonuria. O, desde otro punto de vista, la desnutrición también. Dietas con alto contenido de grasa, claramente que va a promover mayor depósito y mayor utilización de grasa también como fuente energética. O podría deberse a aumentos de requerimientos metabólicos, como podría ser hipertiroidismo, fiebre, embarazo y lactancia. Estos casos no son frecuentes, es decir, que no vamos a observar de manera frecuente cetonuria en el embarazo, por ejemplo, ¿sí? Pero deben tener en cuenta cuán importante es determinar la causa. Pero como siempre les digo cuando hablamos de interpretación, estos no son casos aislados, ¿sí? Nosotros queremos saber cuál es la funcionalidad de los riñones y otros sitios
también que tengan que ver con el metabolismo, por ejemplo, con respecto a la eliminación correcta o disminuida de estos solutos, ¿sí? No pueden hacer diagnósticos aislados. Diabetes mellitus puede causar cetonuria, pero no vamos a diagnosticar diabetes mellitus solamente por cetonuria. Me explico. Hay varios factores y patrones nuevamente que se deben cumplir. Lo que aquí explica es que podría diabetes mellitus causar cetonuria, ¿ok? La cetonuria ya sería como una consecuencia de todas estas enfermedades posibles que pudieran desencadenar la eliminación de cuerpos cetónicos en orina. Luego hablamos de proteinuria cuando se presentan moléculas de proteínas en orina. Recuerden que vamos a tener la filtración y eso se puede realizar gracias a la membrana glomerular, ¿sí? Que constituye justamente en condiciones normales una eficaz barrera que va a impedir el paso de macromoléculas, ¿sí? Bueno, cuando esa capacidad de filtración se ve alterada es que estas moléculas grandes o macromoléculas consideradas como proteínas pueden de igual manera pasar esas barreras de filtración. Bueno, la filtración de proteínas en el glomérulo va a depender de lo siguiente. De que las proteínas puedan volver al plasma depende del tamaño de esa molécula proteica. Si es una molécula grande de 50.000 kilodalton, por ejemplo, en adelante, claramente que es una macromolécula y no debería pasar la barrera de filtración, ¿sí? Entonces, importa el tamaño de la molécula, la integridad de la membrana, si es que la membrana está funcional o no, para que tengamos una filtración glomerular. Si es que la membrana está alterada o la integridad no es la misma, claramente que la capacidad de filtración va a disminuir también. O factores hemodinámicos como serían cambios en el flujo sanguíneo y también presión hidrostática en los capilares glomerulares. Entonces, la filtración que puedan tener las proteínas van a estar suscitados a estas condiciones: el tamaño de la molécula, la integridad de la membrana y factores hemodinámicos. Bueno, una proteinuria puede considerarse significativa si es que se superan los 300 miligramos en un día. Pérdida de proteínas oscilantes entre 300 miligramos por 24 horas. Bueno, valores inferiores a 1 gramo por decilitro pueden indicar también daño glomerular. Y esto ya les había mencionado, la albuminuria detecta de manera más sensible el daño glomerular, porque la albúmina, saben ustedes que es una sustancia, una proteína de no muy alto peso molecular. Y si es una sustancia de bajo peso molecular, que incluso siendo de bajo peso molecular pueda atravesar y llegar a la orina, claramente que la capacidad de filtro está alterada, la integridad ya no es la misma. Se hace un valor del cociente entre albúmina y creatinina para considerar microalbuminuria o macroalbuminuria dependiendo de los miligramos por gramo de creatinina que se estén excretando en orina. Por ejemplo, valores normales entre el cociente de albúmina y creatinina sería en hombres inferior a 17 miligramos de albúmina por gramo de creatinina. En las mujeres inferior a 25. Hablamos de microalbuminuria si se pierden moléculas de albúmina entre 17 a 250 miligramos por cada gramo de creatinina. Esto en el caso de los hombres. Y hablamos ya de macroalbuminuria cuando es mayor a 250 miligramos
la cantidad de albúminas excretadas en orina. Bueno, como les estaba diciendo, chicos, muchas proteínas de bajo peso molecular claramente que deben ser filtradas, deben ser reabsorbidas también en gran parte por el túbulo proximal. Ejemplo de proteínas de bajo peso molecular, como les mencioné, la albúmina. Podemos clasificar a las proteinurias según la intensidad con que éstas ocurren, si es que son leves, graves o moderadas, si es que se asocian o no a otras alteraciones y según el origen, ¿sí? ¿De dónde provienen esas proteinurias? Si es que tiene un origen patológico o si es que tiene un origen glomerular o si tiene origen tubular, por ejemplo, ¿sí? La tira química mide albúmina. Si es que necesitáramos medir a las globinas, por ejemplo, deberíamos realizar el análisis de otra manera, pero en orina se puede detectar a través de la tira reactiva la presencia de albúmina. Entre 5 a 10 miligramos por decilitro hablamos de trazas. Son pequeñas concentraciones, nada más. Vamos para atrás un poquito para que puedan recordar. Aquí tenemos a las proteínas, hablamos de trazas, ¿sí? Es poca la cantidad de proteínas que se está perdiendo. Incluso puede deberse a condiciones fisiológicas como el ejercicio intenso, ¿sí? Por eso no podemos hablar de patología solamente con observar proteínas en orinas, trazas. Ya va a depender aquí, por ejemplo, dos cruces, 100. Hablamos de 300 miligramos por decilitro, ¿sí? O más de 1000 miligramos por decilitro. Ahí claramente que la coloración ya es mayor, la concentración de proteínas es mayor y ahí sí tendríamos un riesgo mayor también. Y esto va a depender de la frecuencia con que ocurra, ¿sí? Podemos solicitar nueva muestra de orina y ver al día siguiente la nueva muestra, si es que presenta nuevamente esta cantidad de proteínas o si fue por una muestra aleatoria de un día nada más. Ok. Pero también deberíamos estudiar proteínas plasmáticas para saber la concentración, realizar un perfil renal también para conocer el estado de salud de los riñones, urea, creatinina también, y ahí saber si está alterado o no algún otro parámetro. Bueno, fíjense, cuanto mayor sea la concentración de albúmina en orina, claramente que vamos a tener una coloración mayor. Y no solamente en orina, esto serían concentraciones excretadas por exceso de albúmina en sangre también. Recuerden que son moléculas que deben ser filtradas y reabsorbidas. Si estas Professora, moléculas no... Sí, esse dano glomerular, sí, quando está acima de 1 grama, já indica que já está tendo um dano glomerular ou que pode vir a ocorrer esse dano? exactamente. Puede estar el daño glomerular, ¿sí? Puede ser glomerulonefritis aguda, por ejemplo, ¿sí? El daño glomerular en exceso de esta manera de albúminas ya indicaría, no solamente serían indicios, ya indicaría daño glomerular de esa manera. Por eso tomamos a la albúmina como la proteinuria más importante porque es la más sensible. Como es una proteína de bajo peso molecular, ella bajo ninguna circunstancia podría llegar a orina, ¿sí? Y tener estas concentraciones muy elevadas es porque ya hay cierto daño glomerular también. Si es que va a haber proteinuria por fiebre o por ejercicio intenso, no vamos a llegar a estas altas concentraciones de albuminuria, por ejemplo,
¿sí? ¿Me explico? Ahí la albuminuria sería menor, la proteinuria sería menor también si es que son condiciones extrahepáticas, perdón, extrarrenales, por ejemplo. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Ok. Aquí les voy a mencionar también según la intensidad, según la asociación y según el origen para que puedan comprender más también. Fíjense, según la intensidad, podemos hablar de proteinuria intensa si es que la concentración de proteína supera a los 3 gramos día. Se están perdiendo 3 gramos de proteína por día en orina. Esto también debemos tener en cuenta de si es recurrente o no. Pueden ser muestras aleatorias en el sentido de que tenemos proteinuria de un día nada más, por alguna condición determinada. Puede ser de manera recurrente si es que tomáramos muestra todos los días y observamos proteinuria intensa. Ahí sí ya estamos frente a ciertos daños. No es normal perder altas concentraciones de proteína todos los días. Bueno, ¿qué más? En ese caso de que tengamos proteinuria intensa recurrente, se puede solicitar ya también el análisis de proteinuria para realizarlo en 24 horas. A ver aquí. Hablamos de proteinuria moderada entre 0,5 a 3 gramos, proteinuria mínima inferior a 0,5 gramos, proteinuria normal 150 miligramos día. Fíjense, hablamos de miligramos nada más. Proteinuria normal. En realidad, lo normal sería no perder proteínas en orina, pero oscilan valores normales inferiores a 150 y esto admite los ejercicios físicos intensos, por ejemplo, admite fiebre, es decir, admite condiciones no patológicas. ¿Ok? Ya estos valores sí, que se expresan en gramos, ya adquirirían una consecuencia patológica. Bueno, aquí por ejemplo la proteinuria mínima, la moderada e intensa. La proteinuria mínima inferior a 0,5 gramos por día. Esto, 0,5 gramos por día. Podría deberse a ejercicios intensos, como les dije, fiebre también, hipertensión arterial, algunas tubulopatías, quistes en los riñones, infecciones bacterianas, por ejemplo, o hemoglobinuria con hemólisis, es decir, presencia de hemoglobina con lisis de los eritrocitos. Podríamos tener proteinuria moderada en glomerulonefritis, pero hablamos de glomerulonefritis leve, ¿sí? Crónicas leves. Insuficiencia cardíaca congestiva también hace perder alrededor de 0,5 a 3 gramos de proteínas por día. Pielonefritis, ¿sí? Hablamos de ciertas inflamaciones en las vías urinarias, cuando hablamos de cistitis, pielonefritis, por ejemplo. Mieloma múltiple, la preeclampsia también, y angioesclerosis. En el caso de la proteinuria intensa, es decir, perder más de 3 gramos de proteínas por día, hablamos de glomerulonefritis agudas, y si se fijan aquí menciona tanto a las glomerulonefritis agudas como crónicas. Esto también vamos a tener en cuenta según el origen. Si es que las proteinurias son de origen glomerular, claramente que vamos a hablar de glomerulonefritis aguda y crónica también. Si las proteinurias son de origen tubular, podemos hablar de otras condiciones. Hablamos de nefropatía diabética, amiloidosis, por ejemplo, trombosis venosa renal también. Es decir, todas estas condiciones más leves y más graves
pueden hacer que perdamos proteínas a través de la orina en grandes cantidades, en grandes o en menor cantidad, dependiendo de la condición, dependiendo de la causa. Bueno, hablamos de ingesta hiperproteica también. Recuerden que las dietas hiperproteicas también van a producir exceso de proteína. Como consecuencia, el catabolismo de las proteínas va a ser mayor y estamos hablando de alteraciones metabólicas en ese caso. Con ingestas de proteínas mayor a la recomendada, a largo plazo, no hablamos de unas cuantas semanas o de 15 días nada más, hablamos de largo plazo realmente. Ahí también podríamos tener proteinuria intensa por alteraciones metabólicas. Aquí vimos ya según la intensidad, ahora vamos a ver según si es que se asocia o no a otras alteraciones. Podemos tener asociadas a patología renal o sistémica o pérdida de proteínas en orina de manera aislada, ¿sí? No como consecuencia de alguna patología. Pero para que podamos asociar a ciertas patologías, debe estar acompañada también a alteraciones en el sedimento. ¿Qué serían alteraciones en el sedimento? Tras permitir el centrifugado de la orina, vamos a realizar el examen microscópico. Alteraciones en el sedimento sería observar hematíes, sería observar cristales y sería observar cilindros, por ejemplo, cilindros serosos, cilindros céreos, ¿sí? Y a eso podríamos asociar a patologías renal o sistémica. Por ejemplo, deterioro de la función renal, claramente que va a ser el aumento de proteínas en orina, es decir, la pérdida de proteínas va a ser mayor. Alteraciones en el sedimento, elevación de la presión arterial también, como habíamos visto acá. Alteración de la presión arterial también podría causar proteinuria moderada o proteinuria intensa. Aquí vemos también hipertensión arterial, ¿sí? Síntomas de enfermedad sistémicas también. Y en el caso de proteinuria aislada que no se acompañen de alteraciones en el sedimento, es decir, al realizar el examen microscópico no observemos cristales ni otros solutos, ¿sí? Estaríamos hablando de una proteinuria aislada de causa funcional, como podría ser fiebres o ejercicios que ya habíamos mencionado, una proteinuria leve, por ejemplo, la proteinuria aislada transitoria, con frecuencia se da en pacientes jóvenes que no tiene significación patológica, por eso hablamos de proteinuria aislada transitoria. No es recurrente, no es frecuente, puede ser una muestra aislada de un solo día nada más. Hablamos de proteinuria intermitente también. Este tipo de proteinuria tiene un carácter benigno. Puede darse también de manera ocasional como la transitoria. Podemos hablar de proteinuria ortostática, ¿sí? En ese caso se debe confirmar que el paciente esté con esa condición ortostática. En ese caso, que se pierdan proteínas también por ortostatismo, no debería superar los 1 gramos por día. Luego tenemos también proteinuria aislada persistente. En este caso, a diferencia de la intermitente y transitoria, sí deberíamos, ya sería conveniente estudiar otros o solicitar otros análisis completos y pruebas de imagen, por ejemplo, porque es una proteinuria aislada, pero de manera persistente. Entonces deberíamos reconocer la causa. Puede que los estudios de imágenes y demás sean normales,
Entonces lo que se hace es dar seguimiento nada más, aunque pueden darse también ciertas alteraciones en los resultados que puedan alcanzar nivel nefrótico y en ese caso sería recomendable realizar biopsia renal. Porque claramente, por más de que sea una proteinuria aislada, proteinuria persistente a la larga va a desencadenar también asociaciones con patologías renales. ¿Ok? Bueno. Y según el origen, chicos, como ya les había mencionado, podemos tener tipos de proteinuria glomerular, intersticial también o por sobrecarga. Todos aquellos que sean considerados de origen glomerular, ¿sí?, deben permitir el paso de proteínas de alto peso molecular, es decir, superior a 50.000 a 60.000 Dalton o kilodalton de peso molecular. Son moléculas mayores. Son macromoléculas. Tenemos la albúmina, por ejemplo. En el caso de proteínas de bajo peso molecular inferior a 40.000, hablamos de beta 2 microglobulina. Hay algunas bibliografías que la toman también a la albúmina como proteína de bajo peso molecular, al igual que la insulina, por ejemplo, que tiene alrededor de 25.000 kilodalton nada más. Hablamos de beta 2 microglobulina también. Y un tipo de proteinuria podría ser a causa de nefropatías intersticiales, si es que es intersticial o tubular el origen, alteraciones tubulares también. Y aquí vemos, como ya les había mencionado, cuando el origen es glomerular, vamos a tener presencia tanto de glomerulonefritis aguda como crónica. Aquí hay un cuadro donde menciona las principales enfermedades que se asocian al origen glomerular y también las que se asocian a la proteinuria tubular e intersticial. Hablamos de glomerulonefritis de cambio mínimo, post-estreptocócica. Fíjense que esto sería una inflamación de los glomérulos de manera secundaria a causa de una enfermedad primaria que sería una infección estreptocócica. También podría ser glomerulonefritis a causa de lupus, síndrome de Goodpasture, por ejemplo. En este caso tenemos anticuerpos contra la membrana basal glomerular, perdón, que sería una enfermedad autoinmunitaria. Gracias a diabetes mellitus o a causa de diabetes mellitus también podríamos tener daño glomerular y esto se observa en la pérdida de glucosa justamente de los pacientes de diabetes. Glomerulosclerosis diabética, daño renal por amiloidosis, hipertensión arterial también, insuficiencia cardíaca, son todas las afecciones que podrían ocasionar proteinuria a nivel glomerular, que es de los más frecuentes también, no tanto así la proteinuria tubular. En este caso tenemos acidosis tubular renal, síndrome de Fanconi, por ejemplo, sarcoidosis también. Como les dije, las de origen glomerular van a ser las más frecuentes. Las más graves también porque son las que permiten ya el paso de macromoléculas, es decir, de proteínas de alto peso molecular. Bueno, para que puedan partir de una base, ¿qué es lo que necesitan investigar ante una presencia proteinuria? Esto es lo más importante, porque necesitamos saber cómo diferenciar o qué es lo que queremos buscar encontrando proteinuria, porque a malos intérpretes, por ejemplo, podrían simplemente decir, ok, se observa proteínas, tantas cruces,
que hacen referencia a 400 miligramos por decilitro. Ok. Pero no saben cómo eso aplicarlo a la clínica, no saben qué hacer con ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar daños renales, ¿sí? Si es que está asociado o no a otros procesos patológicos, si es simplemente una condición aleatoria o es una condición no patológica extrarrenal, es decir, como ya les había mencionado, el ejercicio físico intenso, por ejemplo, si es que se asocian a signos y síntomas del paciente. Si es que no se asocia a signos y síntomas, entonces no podría estar relacionado tampoco a algún tipo de patología. Se debe medir también la cantidad de proteínas excretadas en un día. Eso se puede realizar más que con el análisis general de orina, solicitando proteína de 24 horas. ¿Cómo se solicita? Al paciente le pedimos que colecte la orina por un día seguido. Toda la orina que él pueda realizar, que vaya colectando. Ahí ya vamos a tener varios análisis. La cantidad mínima de orina que debe colectar ya va a ser indicio de algún daño o no. Si es que colecta poca cantidad de orina, no es normal tampoco, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder medir la cantidad de proteínas que se excretan en 24 horas para determinar la magnitud o intensidad de la proteinuria, si es baja o si es alta, ¿sí? También vamos a poder definir si es una proteinuria transitoria o permanente, que también es muy importante. Si es transitorio, va a tener más bien un carácter aleatorio y benigno, como les había mencionado. Si es persistente y permanente, ahí sí deberíamos hacer más análisis. También deberíamos investigar la composición. ¿Qué tipo de proteína es la que se está perdiendo? Para hablar de una macroalbuminuria, por ejemplo, ¿sí? Y también para determinar la composición se puede solicitar un proteinograma en orina, es decir, el dosaje de las proteínas completas en orina para determinar el tipo de proteínas que está siendo excretada. Entonces, tomen apuntes aquí, chicos. ¿Qué necesitan investigar? Si es que está acompañado o no de signos y síntomas, si es que hay dolor, si es que hay fatiga asociada a esa pérdida de proteínas. ¿Cuánto es la cantidad que se está perdiendo por día? Si hay frecuencia o no, o si ocurre de manera transitoria. Aquí habla nuevamente de la proteinuria ortostática, ¿sí? En ese caso tenemos que definir también si se debe a esa condición nada más o no y estudiar la composición. ¿Cuáles son los tipos de proteínas que se están excretando? Para llegar a descubrir también si hay daños glomerulares o no. Bueno, y según la sospecha que ustedes puedan tener, se debe solicitar como análisis complementario una analítica general. Porque recuerden que estamos hablando de función renal asociado a lo que podamos encontrar en orina. Entonces podemos solicitar hemogramas con volumen de sedimentación globular. En hemograma ya saben ustedes que podríamos estudiar a las células blancas, por ejemplo, si es que hay alguna infección o alguna inflamación. La función renal urea creatinina, solicitar también función hepática. ¿Por qué función hepática? ¿Cuál es la relación que guarda la función hepática con análisis de orina y la función renal? La función metabólica, ¿cierto? Si es que hay un catabolismo excesivo de proteínas, por ejemplo, claramente que las proteínas van a tener mayor magnitud y repercusión a nivel renal también. Por eso se puede solicitar función hepática. O también se puede solicitar
el dosaje de proteínas en plasma. También se puede solicitar inmunología para descartar o diagnosticar también enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Se solicita el complemento anti-DNA, factor reumatoideo, ANA, que podrían ser también indicadores de ciertos tumores, ¿sí? Precisamente la localización no, pero los valores alterados de ANA y anti-DNA, por ejemplo, sí son indicadores tumorales también. Con respecto a radiología, radiografía de tórax, ecografía renal, por ejemplo, se podría solicitar. Y ahí, como les dije, si es que estos resultados no tienen alteraciones, se le hace al paciente un seguimiento con respecto a la proteinuria, nada más estamos hablando, ¿ok? Se le hace un seguimiento y en caso de que no tengamos alteraciones con estos resultados, también se podría solicitar una biopsia renal, ¿ok? Bueno, podemos tener también hemoglobinuria, chicos, que hace referencia a la presencia de hemoglobina en orina, pero sin eritrocitos, sin eritrocitos. Esto también podemos observar en la tira reactiva. Vamos para atrás un poquito, nuevamente, aquí. Aquí donde menciona sangre, en realidad hace referencia a hemólisis y no hemólisis, ¿sí? Pero hablamos también de la presencia de hemoglobina, ¿ok? Bueno, la presencia de hemoglobina puede ocurrir en presencia de hemólisis intravascular crónica o episódica, ¿sí? Recurrente. Las causas posibles podrían ser por anticuerpos, infecciones, hemólisis hereditarias, como podrían ser algunos tipos de anemia falciforme, por ejemplo, coagulación intravascular también, mecánica por prótesis valvulares o hemoglobinuria por ejercicio extremo. Condiciones que se debe reunir para confirmar que la hemoglobinuria se deba a estas causas. Debemos conocer si existe o no hematuria, es decir, podemos tener presencias de hemoglobina solamente sin presencia eritrocitaria. Hematuria hace referencia a la presencia de sangre total, también en sangre, es decir, eritrocitos. Caso que tengamos hemoglobinuria nada más sin presencia de eritrocitos, debemos determinar enzimas musculares para descartar mioglobinuria, ¿sí? Porque recuerden que la globina forma parte de la hemoglobina. Y estudiar también en el hemograma la presencia de aptoglobina. Esto en caso de que tengamos hemoglobina en orina sin presencia de leucocitos. ¿Cómo podría haber hemoglobina sin presencia de eritrocitos? Por el proceso de destrucción también de los eritrocitos, ¿sí? Ya no vamos a tener eritrocitos totales, sino solamente presencia de hemoglobina. De esa manera podemos llegar también al sedimento urinario, esto haciendo referencia con el análisis microscópico o el examen microscópico. Esto es bastante interesante también porque podemos observar elementos formes, ¿sí? Como son estas células justamente, este es un leucocito. Normalmente se observa en mayor cantidad en orina los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? Aunque no hacemos distinción de células, solamente se informan leucocitos. Sabemos que en la mayoría de los casos son los polimorfos nucleares los que están presentes en orinas.
En raras ocasiones pueden ser eosinófilos también. Entonces, leucocitos va a depender de la cantidad de leucocitos que se puedan observar por campo para decir si puede estar desencadenado o puede ser causa de alguna infección del tracto urinario o si solamente es normal. Porque observar 0 a 1, por ejemplo, o 1 a 2, son valores normales aún. Y estas células o elementos formes que pueden observar son eritrocitos, ¿sí? Son hemácias. Fíjense cómo se puede observar el disco y en el centro también. Son células más pequeñitas que los leucocitos que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? De esta manera se observa el sedimento. Podemos tener hematuria. No confundan con hemoglobinuria que acabamos de mencionar. Y la hematuria vamos a tener que diagnosticar según la morfología, si es que corresponden a hematíes realmente o si son sombras hemáticas nada más para determinar la causa también. Las sombras hemáticas pueden ser identificadas con el microscopio de luz polarizada y justamente el origen de esas sombras hemáticas es renal, es decir, presencia de hematuria de origen renal sería. Hematíes enteros pueden proceder solamente de las vías urinarias y no estar relacionados a la fisiología renal. ¿Por qué hacemos diferencia en uno y otro de origen renal y origen urinario? Porque podemos observar hematíes también en las mujeres que están menstruando, por ejemplo, y eso serían condiciones fisiológicas nada más, no de origen renal. Bueno, grados de hematuria. Observar 1 a 3 hematíes por campo es normal. Hablamos de microhematuria, aquí ya tenemos 3 hasta 100 células aproximadamente. Y hablamos de macrohematuria. Cuando hay macrohematuria ya la coloración de orina ya no es normal tampoco. Hablamos alrededor de entre 100 a 150 o más hematíes por campo. Y según el origen, es decir, si es que tiene un origen renal u origen de las vías urinarias nada más, las sombras hemáticas tienen un porcentaje mayor. Por eso es que es importante descubrir si hacen referencia a sombras hemáticas o si son hematíes realmente. Y eso hacemos todo en el laboratorio. Si es que hay un porcentaje bajo de sombras hemáticas, entonces son hematíes que se corresponden o que proceden, mejor dicho, de las vías urinarias. Y aquí, ante la presencia de hematuria, entonces debemos conocer las características, si es que son de origen nefrológico o urológico, si es que son hematíes reales o simplemente son sombras hemáticas. Si existen otras alteraciones acompañados de hematuria con el sedimento, por ejemplo, cilindros eritrocitarios, ahí sí estamos frente a patologías también. Hay distintos tipos de cilindros, simples y los cilindros que contienen células, por ejemplo, que podrían ser cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, ¿sí? Y también si es que esta hematuria se asocia a proteinuria. Ahí sí podríamos hablar de orígenes nefrológicos también. ¿Ok? Alteraciones de los riñones. Entonces, no solamente es importante observar sangre en orina, sino debemos conocer la causa, si es que esa hematuria se debe a hematíes o si son sombras hemáticas. Y si es que están acompañados o no de cilindros eritrocitarios. Porque como les dije, pueden ser ciertas condiciones fisiológicas nada más. Más grave aún va a ser si es que esa hematuria se acompaña de proteinuria. ¿Ok?
Bueno, y podemos tener la etiología de la hematuria, es decir, el origen. Si fuese de origen nefrológico, estaríamos frente a glomerulopatías, vasculopatías también. Si fuese de origen urológico, es decir, hematíes realmente y no sombras hemáticas, estaríamos frente a litiasis, ¿sí? O quistes en las zonas de las vías urinarias, ciertos tumores también. Las litiasis son las famosas piedras, las que consideramos piedritas, ¿sí? También podrían ser causas extrarrenales, como los cálculos, neoplasias, infecciones, como prostatitis, por ejemplo. Habíamos hablado aquí de pielonefritis también, cistitis. Todos estos pueden desencadenar la presencia de sangre en orina, pero con causas extrarrenales, no asociado a glomerulopatías, por ejemplo. También tenemos hematuria asociados o no a alteraciones del sedimento, a otras condiciones del sedimento. Ejemplo, hematuria sin alteraciones del sedimento, sin presencia de cilindros eritrocitarios, por ejemplo. Podría ser contaminación con sangre menstrual, lo que ya les acabo de mencionar, ejercicio físico intenso, traumatismo, hipertensión maligna, la enfermedad de células falciformes, ¿sí? Esto, como les había dicho, serían también condiciones extrarrenales, ¿sí? Y aquí tenemos a la hematuria con otras alteraciones del sedimento, acompañado de proteinuria incluso. Sí se mencionan las glomerulonefritis tanto agudas como crónicas, nefritis a causa del lupus, el síndrome de Goodpasture que les mencioné que es autoinmunitario, que son anticuerpos que afectan la membrana de los glomérulos, poliarteritis también y la púrpura de Schönlein-Henoch. Estos son ya casos menos frecuentes también que van a tener en la clínica, pero son asociaciones que se dan también en la presencia de hematuria. Bueno, aquí hay una valoración de hematuria también según el sedimento urinario para que sea patológico o no. Fíjense, si es que tenemos hematuria acompañada de otras alteraciones en el sedimento como los cilindros, ¿sí? Como fueran cilindros hemáticos y hematíes dismórficos, la causa sería un daño glomerular. Ejemplo, glomerulonefritis postinfecciosa, autoinmunitaria. Las pruebas que podrían realizarse para detectar anticuerpos del complemento, biopsia renal, autoanticuerpos. Si es que la hematuria está acompañado a hematíes normales, es decir, enteros, podría ser una patología del tracto genitourinario, como habíamos hablado, de infecciones, por ejemplo. Aquí menciona traumatismos, cálculos, anemias, anemia falciforme, hemofilia, que son trastornos de los eritrocitos. Las pruebas que podrían solicitarse: ecografía, radiografía, pruebas de coagulación también, estudio celular, ¿sí? Si es que tuviéramos hematuria acompañados de cilindros hemáticos, por ejemplo, o leucocitarios, enfermedad intersticial del tracto genitourinario inferior, ciertas infecciones, pielonefritis, tuberculosis, uretritis, y las pruebas, perdón, a ver aquí. Las pruebas para el diagnóstico serían urocultivo, cultivos de micobacterias, por ejemplo, y también estudios citológicos. Urocultivo tiene también sus limitaciones. Urocultivo permite el aislamiento de las bacterias causantes de la infección, pero el sitio del tracto urinario no vamos a conocer, ¿sí? A lo que voy es que no vamos a saber si es pielonefritis, por ejemplo, en ese caso,
o si es cistitis, ¿qué sitio específicamente de la vía urinaria es la que está siendo afectada? Bueno, si hay presencia de sangre en orina sin alteraciones en el sedimento, hablamos de hemoglobinuria también, mioglobinuria, orina diluida, a causa de hemoglobinuria paroxística nocturna, hemólisis, y podríamos diagnosticar a través de electroforesis, hemosiderina en orina, por ejemplo, el dosaje de enzimas musculares también, justamente por la presencia que pudiera haber de mioglobina, aptoglobina sérica también. Okay. Bueno, también podemos tener leucocitos en orina, a lo que denominamos leucocituria. 2 a 5 leucocitos es normal, como les había mencionado, pero un alto porcentaje sí podría ser a causa de infecciones y en la mayoría de los casos, como ya les había mencionado, vamos a observar polimorfos nucleares neutrófilos. Bueno, ante la presencia leucocitaria debemos investigar presencia de signos de infección, ejemplo, dolor en el bajo vientre, dolor en la zona lumbar, que el paciente refiera dolor al miccionar también, dolor, ardor, picazón. Entonces sí tendría signos de infección también, a lo que estaría acompañado la leucocituria. Entonces, ahí podríamos sospechar de bacteriuria, por ejemplo, y solicitar cultivo de orina. Es lo más frecuente, ¿sí? Pero podríamos tener también existencia de eosinofilia, como les había mencionado, y la presencia de eosinófilos en orina. A través de la tinción de Wright podríamos realizar también la observación de las células en orina, en el sedimento urinario. Bueno, además de observar hematíes y leucocitos en el sedimento urinario, también se pueden observar células epiteliales, por ejemplo, células epiteliales planas, redondas, ¿sí? Podemos observar cilindros también, como ya habíamos mencionado, cilindros simples y cilindros con inclusiones, sean cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios, con inclusiones de células epiteliales, cilindros granulosos, cilindros grasos, mixtos. Entre estos cilindros simples, por ejemplo, que se incluyen los hialinos, son los menos patológicos en el sentido de que su presencia no necesariamente se deba a alguna alteración de la función renal, sino podría ser también por aumento de las necesidades metabólicas, como serían fiebre, ejercicio intenso también, que pudieran presentar cilindros hialinos en orina. Ok, para que puedan conocer un poquito a los cilindros, aquí les voy mostrando. Este sería un cilindro serio. Cilindros con inclusiones hemáticas, ¿sí? Es decir, un cilindro eritrocitario. Célula epitelial renal, esto sería una célula redonda, le denominamos también. Leucocitos, hematíes, ¿sí? Cilindros hemáticos también. Cilindros hemáticos. Cilindro leucocitario, aquí lo que nos observa es un cilindro serio, por ejemplo, o graso. Como les dije, chicos, podemos observar hematíes, leucocitos, podemos observar cilindros, podemos observar cristales también. Se puede observar levaduras, es decir, hongos, podemos observar, y también tricomonas. Eso en el sedimento urinario. Pero también, a ver qué pasó aquí.
ver, voy a leer aquí un mensaje. ¿Cuál es la diferencia entre hematuria? Sí, hematuria, en realidad la hematuria hace referencia a la presencia de hematíes en orina. Hematuria también es a causa de las sombras hemáticas, ¿sí? Lo que debemos diferenciar es la presencia de los hematíes, en qué circunstancias o en qué composición se encuentran, ¿sí? Esa es la diferencia. Hematuria con presencia hemática o hematuria con sombras hemáticas nada más. Por suerte, se puede hacer la distinción, la observación de ambos tipos para saber el origen. Esa es la única diferencia, pero al fin y al cabo son a causa de presencia de hematíes en orina. La composición nada más o la estructura, por decirlo de alguna manera, es lo que difiere entre uno y otro. La observación de las mismas. Okay. Bueno, ok. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Estuve hablando con la doctora Rosana también y ella quedó en pasarme todo el contenido que va a ser para el segundo parcial. Ya está confirmada la fecha también, pero quedamos en que vamos a dejar una pequeña fracción nada más para el segundo parcial y otra fracción de lo que estamos desarrollando para que no sea el contenido tan extenso. Vamos a dejar para el examen final. Eso es lo que estuvimos viendo. Y la buena noticia también es que todo lo que fue abarcado para el primer parcial, por ejemplo, va a quedar hasta ahí nada más. No va a salir más en el segundo parcial y en el examen final tampoco. Esa es una buena noticia. A ver, bueno. Me habían solicitado también la clase pasada si podríamos realizar, ¿cómo les digo? Si podríamos realizar revisiones. Y sí, una semana antes del examen podemos hacer una pequeña retroalimentación acerca de todos los temas que van a salir, por si tengan dudas y demás, para que tengan una idea más clara también de cómo va a ser el examen. ¿Ok? Para que no estén preocupados tampoco con eso, chicos. Bueno, si no tienen más alguna duda, vamos a dejar hasta aquí. Les voy a dejar libres por hoy y retomamos la siguiente clase. ¿Está bien? Chao, chao, profe. Bueno, chicos, Chao, que pasen profesor. bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao.